Buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión que nos ocupa hoy, en la cual vamos a ver estructura óptima del capital de una compañía. Recordar que estamos dentro de lo que sería una entidad que va a dar servicio a clientes mayoristas. Somos una entidad, un banco de inversión, una entidad de banca mayorista que tiene que dar una serie de servicios a unos clientes muy específicos. Y ya sabéis que las características que concurren en un cliente de banca mayorista son unas características muy especiales. Son grandes clientes, generalmente grandes compañías, o grandes patrimonios, o grandes holdings, que realizan un tipo de operaciones muy específicas. Operaciones que principalmente son operaciones de financiación, que suponen obtener funding, obtener una financiación en su balance y que pueden ser generalmente de dos formas, una o vía equity o vía deuda. Emisión de bonos, préstamos sindicados o bien OPVs o OPS o operaciones de absorción de otras compañías. Todo esto va a modificar el balance de la compañía y, evidentemente, en nuestra labor de asesoramiento tenemos que tener claro cuál sería el balance óptimo de nuestro cliente, de la compañía de nuestro cliente. ¿Y por qué es importante saber cuál es su balance óptimo? Pues es importante porque en nuestra labor de asesoramiento deberemos de ir llevando o ir asesorando a ese cliente para que converja hacia ese balance óptimo y luego en una segunda fase evidentemente lo que tendremos que hacer es ayudarle y asesorarle pues en esos cambios que tiene que hacer en su balance, si tengo que emitir más deuda, si tengo que emitir más equity, de tal forma que llego a ese balance óptimo. Y la sesión de hoy trata de eso. La sesión de hoy lo que va a buscar es cuáles son las metodologías, cuáles son los drivers, los catalizadores que tenemos que estar siempre mirando en nuestro cliente para asesorarle en un movimiento de esa estructura de balance hacia un punto óptimo. Y antes de empezar, me gustaría sobre todo que se tuviera claro cuál es el objetivo y es esa estructura de balance óptimo. ¿Por qué? Porque la estructura de balance óptimo, como luego veremos a continuación, y ese es el punto de partida que tenemos que tener siempre presente durante la sesión, es aquel punto que va a hacer que el valor de la compañía sea máximo, que el valor de cotización sea máximo, que el valor de la compañía sea máximo, ¿vale? Ese es el horizonte, con lo cual el objetivo final es llegar a una estructura del balance que haga que el valor de esa compañía sea lo máximo posible, ¿vale? Bueno, pues con este objetivo de la sesión vamos a ir desarrollándola hasta llegar a esa parte. Y es obligado, cuando hablamos de estructura óptima, pues empezar por Modigliani Miller, ¿vale? Donde aquí tenemos posiblemente el primer teorema sobre estructura óptima de un balance. Y Modigliani Miller defiende que la estructura óptima de un balance es cualquier combinación entre deuda y recursos propios, entre deuda, equity, deuda, recursos propios. Y dice que el valor de una compañía no va a depender del porcentaje que tengamos de deuda o el porcentaje que tengamos de equity, que al final es lo que buscamos, qué porcentaje de deuda y qué porcentaje de equity o qué porcentaje de recursos propios tenemos que tener para hacer el valor máximo, porque, como podéis ver ahí, prácticamente el valor de la compañía queda determinado por el beneficio que obtiene esa compañía, ¿vale? Si nosotros valoramos una compañía, dado su beneficio, y suponiendo que es una compañía de vida infinita, pues la fórmula, como podéis ver aquí, es una fórmula muy sencillita, que es el beneficio antes de impuestos y de intereses actualizado a una tasa de descuento que es K sub 0, ¿vale? Esto lo que me está diciendo es que si el valor de una compañía es un valor que es independiente del nivel de deuda que tengo, en este gráfico lo que me está diciendo es que si el eje horizontal me está reflejando el nivel de deuda que tengo como porcentaje del balance, ¿vale?, que lo representamos por L y que en término anglosajón se suele conocer como leverage, ¿vale? Leverage es el porcentaje que tengo de deuda sobre recursos propios. Lo que me está diciendo es que me da igual el nivel de deuda que tenga, que el valor de la compañía va a ser siempre el mismo. Vale. Esto implícitamente está suponiendo, Modigliani Miller está suponiendo que el coste de esa compañía, es decir, el coste de su pasivo,
el coste de sus recursos propios y el coste de los recursos ajenos, es decir, del equity y de la deuda, permanece constante. Esta K sub 0 es constante, con independencia del nivel que tenga de deuda. Y por tanto el valor de la compañía solo va a depender de los beneficios que yo tengo. Si aumento los beneficios, esta línea se desplaza hacia arriba, ¿vale? Y únicamente tendré un desplazamiento del valor de la compañía por el numerador de la fórmula y no por el denominador. Si el coste de capital, el coste del balance de una compañía, lo definimos como K sub C, este K sub C va a ser una fórmula en la cual me está reflejando que el coste va a venir determinado por el nivel que tengo de deuda y el nivel que tengo de recursos propios. Obviamente, esto medido en porcentaje, pues si tengo L deuda, pues voy a tener como recursos propios 100 menos ese porcentaje, que es este 1 menos L. Y cada uno de ellos afecto por su coste. Es decir, el coste de la deuda afecto por K sub I, que va a ser el coste de la deuda, y en lo que tengo invertido, el porcentaje que tengo invertido en equity o recursos propios, es el K sub E, coste del equity. Vale. Para que K sub 0 sea constante, pueden ocurrir dos cosas. O una, que el coste de capital K sub E sea igual a K sub I, con lo cual me da igual pasar de deuda a equity, mi coste es el mismo. Es decir, tengo un 50% en equity y un 50% en deuda. Y ambos tienen el mismo coste. Pues que yo pase de deuda a equity en un porcentaje determinado significa que no incremento ni reduzco mi coste, porque como tienen el mismo coste, no supone ningún cambio. Y el problema es que eso en la realidad no se cumple. Y en la realidad no se cumple esa relación porque si se cumpliera esa relación, nadie se preocuparía por determinar el nivel de deuda que tengo en mi compañía, ni se preocuparía qué efecto puede tener aumentar la deuda en mi compañía. Con lo cual, la realidad no corrobora la teoría de Modigliani y Miller. Con lo cual, la conclusión es que sí que se mira cuál es la estructura del balance de una compañía y que la estructura del balance de una compañía afecta a su valoración. Con lo cual, todavía refuerza más la búsqueda de cuál es la estructura, esa combinación entre deuda y equity, ¿vale?, que va a hacer que mi compañía tenga el valor máximo. Pero también podemos pensar que el teorema de Modigliani y Miller, haciendo unas modificaciones, podría ser válido. Y de hecho, una segunda fase, ¿vale?, es el teorema de Modigliani y Miller mejorado con la introducción de los impuestos y el efecto fiscal que pueda tener una compañía el tener deuda y pagar impuestos y desgravarse por esos impuestos. Si yo tengo una compañía en la cual emito deuda, significa que voy a tener que pagar unos intereses por esa deuda, ¿vale? Si yo pago unos intereses por esa deuda, me voy a poder desgravar por los intereses que yo pago. Es decir, tengo un crédito fiscal. Pensemos ahora en que una compañía es capaz de ahorrarse impuestos por pagar intereses, por pagar el coste de la deuda. Que es así, porque prácticamente en todas las regulaciones fiscales, existe una exención al pago, mayor o menor, pero existe una exención al pago de intereses por deuda de las compañías. Luego, ese crédito fiscal tiene valor. Y lo que nos podría llevar es a pensar cuál es el valor de una compañía teniendo en cuenta ya no solo su estructura de balance, sino que además me añade valor el tener deuda porque me permite ahorrarme impuestos. Entonces, la valoración bajo este supuesto de que emitir deuda es bueno porque me ahorro impuestos, la valoración de una compañía sería igual a la valoración de la compañía sin deuda más todo el beneficio que me genera emitir deuda. Es decir, todo ese crédito fiscal que me genera el emitir deuda, que sería este término de aquí. Vamos a analizar este término de aquí. Este término, el primer término, me dice cuál es la compañía sin deuda y cómo valoro yo una compañía, lo que vale sin deuda más todo el crédito fiscal, que es el segundo término, ¿vale?
El primer término se le llama generalmente valor de la compañía unleveraged, es decir, sin deuda, ¿vale? Que sería el término V sub U que tenemos aquí, y el segundo término es el término que me recoge el crédito fiscal. ¿Qué significa los términos que tenemos aquí? El crédito fiscal va a ser lo que pago de intereses. ¿Qué importe pago de intereses? Pues lo que tengo emitido de deuda, que es D por K sub I, que es el coste de la deuda. Eso es lo que pago de intereses, ¿no? Tengo emitidos 100 millones de euros a un 10%. Pues ¿cuánto pago de intereses? 100 millones de euros por el 10%, pues pago 10 millones de euros. Ese sería K sub I por la deuda. ¿Y cuánto me ahorro? Pues evidentemente, como es el pago de impuestos, me sirve para desgravarme. Cuando llego a mi cuenta de resultados y voy calculando mi cuenta de resultados, hay una partida que es menos intereses. Se la quito de la cuenta, son las famosas, es el equivalente a una desgravación en un impuesto sobre la renta de las personas físicas, le quito en el impuesto de sociedades la desgravación que me supone el pago de intereses, ¿vale? Y ese es un crédito fiscal que tengo. ¿Cuál es el importe que me estoy ahorrando? Pues lo que pago de intereses por el tipo impositivo efectivo de la compañía. Tipo impositivo efectivo de la compañía, ¿vale? Y recordar que bajo una misma regulación hay compañías que tienen distinto tipo efectivo, ¿vale? Y tipo efectivo entendemos como tal aquel que verdaderamente paga la compañía. Es decir, que el valor de una compañía va a ser igual al valor de la compañía sin deuda más la tasa impositiva efectiva que soporta la compañía por la deuda emitida. Y retomando lo que decíamos de cuál es el nexo, qué es lo que nos falta para unir todo este proceso, lo tenemos aquí. Fijaros. Cuando nosotros nos fijamos exclusivamente en que la deuda nos genera un mayor pago de intereses y, por tanto, un crédito fiscal y que, por tanto, esto nos da valor, porque cada vez es una sociedad con un negocio y, aparte, con un crédito fiscal, que eso hay que valorarlo, ¿vale? Esto me lleva a una conclusión de un mayor valor de las acciones, ¿vale? Pero cuidado, que nos estamos olvidando de una cosa que es clave, y es este otro mecanismo que supone en la valoración de una compañía el incremento de deuda. Que aumente la deuda significa que cada vez hay más acreedores, más bonistas. Tengo que pagar más intereses y tengo que devolver más deuda. Con lo cual, incrementar la deuda significa que estoy aumentando el riesgo del siguiente acreedor de no cobrar. Es decir, un riesgo de solvencia. Cuantos más acreedores, el acreedor nuevo que venga, el último, tiene más riesgo, porque cada vez hay más acreedores. Luego, si estoy disminuyendo la solvencia de la compañía, estoy incrementando su riesgo de quiebra, su riesgo de default, va a tener un efecto importante, y es que el coste de emitir nueva deuda va a ser mayor. Y es una pura ley financiera. Si aumenta el riesgo, aumenta el coste. Y si yo voy emitiendo deuda, voy emitiendo coste. Aumenta mi coste. Cada vez que emito más deuda, aumenta mi coste. Y el aumentar el coste y el disminuir la solvencia de la compañía me lleva a que hay un menor valor en la compañía. Luego tengo que emitir deuda, me genera un crédito fiscal, perfecto, pero también me genera un mayor coste de la deuda adicional que va a emitir. ¿Cuál de los dos va a pesar más? Pues eso dependerá del punto en el que se encuentre la compañía y de los movimientos que haga. Evidentemente, tenemos que llegar a una estructura donde esto sea mayor que esto y donde marginalmente incrementar un euro de deuda haga que el valor que me incrementa, el valor por incremento del crédito fiscal, sea exactamente igual a lo que me detrae por emitir un euro más de deuda. Es decir, que lo que estoy buscando es una situación donde voy a aumentar deuda y llega un momento donde aumentar una deuda más ya no me añade valor. Ese punto va a ser la estructura óptima de capital,
¿vale? De una compañía. Y ese es el punto el cual tendremos que tener siempre presente con nuestros clientes de banca mayorista para asesorarles sobre cuál debe ser la estructura óptima de su capital para maximizar el valor de la compañía o maximizar su valor de cotización, ¿vale? Que es equivalente. Maximizar el valor de una compañía es maximizar su valor de cotización, ¿vale? Con lo cual esta estructura, este efecto es importante. Nosotros estamos en un mundo donde existe información asimétrica. Si el mundo tuviese información simétrica, información simétrica es que todo el mundo tiene la misma información, ¿vale? Pues evidentemente, seguramente todos los precios serían eficientes, todo el mundo, todas las cotizaciones reflejarían el verdadero valor de las compañías y todas las compañías estarían en su estructura óptima de capital. Cuando me refiero a que tenemos información asimétrica, significa que el management de una compañía, ¿vale?, sabe más sobre la compañía que el que puedan saber potenciales inversores, tanto accionistas como acreedores, es decir, bonistas. Con lo cual, esa información asimétrica se traduce en que cada movimiento que haga el management de una compañía de incremento de deuda haga que nos preguntemos por qué incrementa la deuda y no se incrementa el equity o los recursos propios. Eso lleva a que por esa información asimétrica, ¿vale?, el incremento de la deuda se pueda producir por intereses distintos a intereses globales de maximizar el beneficio de la compañía. Puede haber intereses por parte del management de la compañía que sean intereses distintos de llevar a cabo una maximización del valor de la compañía. Y eso generalmente, históricamente se ha visto que suele conllevar un incremento de la deuda. Por eso cada vez que se incrementa la deuda y no se explica muy bien por qué se está incrementando la deuda, porque un incremento de la deuda para aproximarme a la estructura de capital óptimo es bien recibido, pero un incremento de la deuda sin tener una explicación lógica, todo tiene una explicación, pero una explicación lógica, pues te puede llevar a pensar que se produce no por maximizar el valor de la compañía, sino por otro tipo de intereses. Y eso a los bonistas, que son los que van a prestar el dinero, los que van a comprar los bonos emitidos, les lleva a meter una prima de riesgo. Prima de riesgo por información asimétrica, por un problema principal agente. Y eso hace que también un incremento de la deuda pueda llevar a un incremento del coste de emitir deuda adicional. Visto que para maximizar la compañía el valor de la compañía es equivalente a minimizar el WACC, lo único que tenemos que hacer es profundizar en el WACC. ¿Qué es el WACC? El WACC es el Weighted Average Cost of Capital, es decir, el coste de capital medio ponderado. ¿Vale? Y que va a estar formado por el porcentaje que tengo en recursos propios, en equity, por el coste del equity, más el porcentaje que tengo en recursos ajenos, es decir, la deuda, por el coste de la deuda. ¿Vale? Si ese es el WACC, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar cuáles son estas combinaciones, ver cómo evolucionan estos costes acorde a la combinación que tengo y buscar el punto mínimo. Fijaros aquí las distintas metodologías que me van a permitir calcular cuál es el coste de capital. Este es el coste de capital, el coste de los recursos propios, el coste del equity. O sea, generalmente vamos a utilizar la formulación que aparece en medio. Es la que generalmente se utiliza para hacer el cálculo del coste del equity y es la generalmente aceptada también en metodología de cálculo de WACC y como luego vais a ver en el caso que veremos al final de la sesión, y se deriva de la formulación del modelo CAPM, Capital Asset Pricing Model, en el cual me dice que el coste del equity va a ser igual a el coste del activo sin riesgo más la beta o sensibilidad de la compañía a movimientos de mercado por la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad del activo sin riesgo, y todo este paréntesis ya sabéis que se le conoce también como prima de riesgo. Es decir, que el coste de equity va a ser igual a una prima de riesgo ajustada
por la beta o sensibilidad de la compañía más el coste del activo sin riesgo. Y la pregunta inmediata es, ¿y en esta formulación el incremento de la deuda dónde afecta? Porque hemos dicho, es que cuidado, que a la hora, que el problema no es tan sencillo de minimizar el WACC como pueda parecer, de buscar ese para un nivel de coste determinado, de buscar el nivel que tengo que tener de deuda y de equity. Porque cuidado, que el nivel de deuda y de equity también va a afectar al coste. Y el coste, en este caso el coste del equity, se ve aquí afectado por la beta. ¿Por qué? Porque la beta que tenemos ahí se va a ver referenciada a nivel de deuda. Luego más adelante podemos ver cómo se ve referenciada esa beta al nivel de deuda que tengamos. Esa beta no es constante. Esa beta va a ir cambiando. Y va a ir cambiando acorde al nivel de deuda que tengamos. De tal forma que esa beta se va haciendo mayor según aumenta la deuda y se va a ir reduciendo según disminuye la deuda. ¿Vale? Luego, si yo aumento la deuda, aumenta la beta, y si aumenta la beta, aumenta el coste del equity. Con lo cual, un incremento de deuda me va a llevar a incremento también del coste del equity. ¿Cuál es el coste de mi deuda? ¿Cuál es el coste que voy a meter yo en el cálculo del WACC? Para luego poder ver cuál es el WACC mínimo y, por tanto, el que maximiza el valor de mi compañía. Pues va a ser el coste de la deuda calculado, como tenemos en la parte superior, ajustado por los impuestos. ¿Vale? Esto es coste de la deuda, va a ser el coste de la deuda sin ajustar por impuestos, y el término 1 menos t es lo que me hace que me refleje el verdadero coste de la deuda. Porque el coste verdadero de mi deuda es lo que pago de intereses menos lo que me desgravo. Ese es el verdadero coste de mi deuda, ese es el coste efectivo de mi deuda. Adicionalmente, nos encontramos que esto es un ejemplo de estudios realizados, ¿vale?, por distintos académicos, en los cuales lo que buscan es mediante una muestra real, se van a la realidad y ven cuál es la estructura de capital que hay en estos mismos momentos en distintas compañías de distintos sectores. Aquí tenemos los sectores y luego tenemos el porcentaje que tienen de deuda y el porcentaje que tienen ajustado, un porcentaje ajustado de deuda y un porcentaje ajustado de equity sobre las acciones, sobre el total del pasivo. Y vemos que es distinto por sector. Es decir, hay sectores que tienen más deuda, hay sectores que tienen más equity, ¿vale? Y si asumimos que evidentemente las compañías y los management de las compañías tienen un objetivo claro, que es maximizar el valor de la compañía, premisa que estamos asumiendo en este estudio, ¿vale? Si esa premisa no la aceptamos, pues evidentemente las conclusiones no son correctas, pero si aceptamos la premisa de que no es hacer un esfuerzo heroico, y es que el management de cada compañía hace su trabajo y maximiza el valor de la compañía, nos encontramos que la estructura óptima de capital, es decir, que todas las compañías están en su estructura óptima porque todas las compañías están maximizando el valor, la estructura óptima de capital cambia por sector. Es decir, no nos vamos a encontrar una compañía que tenga no nos vamos a encontrar una estructura óptima que sea estándar. Nos vamos a encontrar una estructura óptima estándar por sector. Eso sí que se comprueba. Se comprueba y de hecho se calculan estadísticos en los cuales se ve que efectivamente cada sector suele tener una estructura óptima, ¿vale? Y que la estructura óptima de la compañía individual dentro de cada sector no tiene por qué ser la media del sector, ¿vale?, exactamente, pero se va a desviar poco sobre lo que se considera una estructura óptima del sector. Nos podemos encontrar con compañías que no están operando en su estructura óptima. Muchas compañías que no están operando en esa estructura óptima.
¿Y por qué nos encontramos con compañías que no están operando en su estructura óptima? Pues principalmente por los 3 motivos que se recogen en este slide. Dificultad de determinar la estructura óptima. No es sencillo determinar cuál es la estructura óptima. La estructura óptima de capital, recordar que la combinación entre deuda y equity me va a afectar a los costes. Entonces, determinar cuál es la cadena de transmisión, la fórmula de transmisión, de cómo estas variaciones de porcentajes entre deuda y equity se transmiten al coste, es decir, cómo evoluciona ese coste dependiendo de cómo evolucione ese ratio de leverage o de endeudamiento, no es nada sencillo. Lo más habitual, pues que el management de la compañía, problema principal agente, tenga un objetivo distinto del de maximizar el valor de la compañía. Tengan objetivos personales y esos objetivos personales les pueda llevar a objetivos personales que generalmente son objetivos de remuneración. ¿Cuál sería la estructura, después de este análisis, cuál es la estructura de remuneración que nosotros, banco de inversión, banco mayorista, a nuestro cliente deberíamos de recomendar? Al consejo de dirección de una compañía, ¿cuál es el esquema de remuneración? Pues remunera usted a sus directivos no en función del beneficio, sino en función de la cotización de la compañía. Y luego hay otro problema que les puede llevar a no operar en la estructura óptima, y es volatilidad de los flujos generados. Si yo tengo una estructura óptima para un tipo de compañía, pero el negocio de esa compañía me lleva a que los ingresos sean muy volátiles, puedo tener un riesgo de que esos ingresos volátiles entren en un ciclo de pocos ingresos, ¿vale?, con un nivel de deuda óptimo, con una estructura óptima de capital, ¿vale?, y que esos ingresos sean insuficientes para pagar los intereses de la deuda o para devolver la deuda. Me resulta incapaz, ¿vale?, mantener el servicio de la deuda, que es pagar los intereses, o devolver un vencimiento de una deuda. Y yo estoy en la estructura óptima, pero la volatilidad de ingresos me puede llevar a situaciones de ese tipo. En situaciones de ese tipo, aunque estoy operando en la estructura óptima de capital, el mercado va a interpretar que estoy en una situación de default, de quiebra, de impago, porque soy incapaz de hacer frente a mis pagos. Y eso automáticamente llevaría al mercado a incrementar el coste de la deuda, ¿vale?, operando en una situación óptima, o lo que es equivalente, a bajar, a descender la valoración de la compañía, a que descienda la cotización de esa compañía, ¿vale?, cuando esa compañía está operando a un nivel óptimo. En estas situaciones lo que se hace es buscar un nivel subóptimo, es decir, ¿cuál es mi nivel óptimo de deuda dentro del balance? Y lo que hago es bajar un escalón. Y estoy en un nivel más bajo, sabiendo que no opero a la estructura óptima, ¿vale?, pero me sirve de colchón, me sirve de salvaguarda, por si dentro de la volatilidad que tienen mis flujos, si estoy en un escenario negativo, me va a permitir en ese momento poder tener un colchón que haga que el impacto en cotización de esa compañía sea menor, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo menos deuda de la que debería tener, ¿vale? Y luego, muy importante, es cosas que observamos en la realidad y que la verdad es que confirman todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿vale? Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora de cálculo de estructura óptima de capital, ¿vale? Vamos a la realidad y vais a ver cómo nos suenan muchas cosas. ¿Qué es lo que observamos? Cuando la tasa marginal del impuesto sobre beneficios es alta, tengo mayor endeudamiento. Lógico. La separación entre la propiedad y los directivos, ¿vale?, si esta es la variable, es decir, en estos mismos estamos diciendo el propietario de la compañía también es el management de la compañía. Cuando hay separación, es decir, cuando son distintos, hay mayor endeudamiento. Cuando hay mucha variabilidad de los flujos de caja operativos, es decir, cuanto mayor es la
la volatilidad en los flujos, menor es el endeudamiento. ¿Qué es lo que ocurre cuando los acreedores no pueden controlar a los directivos, al management de una compañía? Si los acreedores, los bonistas, no pueden controlar, no pueden ejercitar acciones de control, de supervisión sobre lo que hacen el management de la compañía, va a dar lugar a compañías que tienen menor endeudamiento de lo que debería de tener su estructura de capital óptima. Y luego, evidentemente, cuanto mayor es la necesidad de flexibilidad financiera, menor es el endeudamiento. ¿Qué entendemos por flexibilidad financiera? Pues la típica compañía que está operando en una estructura que considera por debajo de lo que se considera su estructura óptima, porque puede tener necesidades, generalmente necesidades de operaciones corporativas. Generalmente nos encontramos con compañías que van a hacer un proceso de OPA o un proceso de absorción o un proceso de fusión con otra compañía, el estar estructuradas en un nivel subóptimo con respecto a lo que sería su estructura que minimiza el WACC. Pero es algo temporal y que corresponde a una fase y que va a corresponder seguramente a una fase de adquisición de una compañía. Con esto daríamos por cerrado todo lo que es un poco la argumentación teórica de cómo se llega a la estructura óptima de capital, de cómo tenemos que trabajar para asesorar a nuestros clientes y como recapitulación de todo lo que hemos visto, los factores claves que tenemos que tener presentes son los siguientes, y es: tenemos que asesorar a nuestros clientes hacia una estructura óptima de capital y por tanto tenemos que calcular esa estructura óptima de capital. Estar en una estructura óptima de capital significa maximizar el valor de la compañía, que lógicamente va a ser el objetivo de nuestro cliente. Nosotros podemos maximizar el valor de una compañía maximizando el precio de cotización, o lo que es equivalente, minimizando el coste de financiación, minimizando el WACC. Nunca vamos a maximizar maximizar el valor de la compañía y por tanto conseguir una estructura óptima de capital maximizando el beneficio por acción. Y debemos de tener presente que emitir deuda tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que me genera un crédito fiscal y la parte mala es que me va incrementando el riesgo de solvencia, el riesgo de default en la compañía. Y que buscar el equilibrio entre lo que me aporta un incremento de €1 de deuda, lo que me aporta positivo y lo que me aporta negativo, buscar el nivel en el cual €1 más de deuda me aporta tanto positivo como negativo, ¿vale? Es decir, el neto cero, ese es el nivel que me va a determinar la estructura óptima de capital, ¿vale? Y con esto ya daríamos por finalizado el capítulo de diseño de una estructura óptima de capital para una compañía.